buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21 por la pantalla de C5N con muchísima información y una efeméride. 60 días del gobierno de Alberto Ángel Fernández. Vamos a tratar de mirar la película y no la foto. ¿De qué hablamos? Bueno, de lo que recibió Alberto Fernández y de los desafíos que tiene por delante el presidente de la República, de expectativas de orden interno que, esto por supuesto siempre a criterio de quien les habla, no fueron colmadas hasta el momento y fueron sobrecumplidas las expectativas de orden externo, la recepción que tuvo Argentina a nivel global. ¿Por qué planteamos esto? Alberto Fernández ingresa con claramente dos desafíos muy precisos, muy categóricos. El primero tiene que ver con el hambre en la República Argentina, de allí la política de la tarjeta alimentaria, de allí esta voluntad de Daniel Arroyo y de los intendentes tratar de trabajar en conjuntos en función de esto, que tiene, a mi criterio, algunas cuestiones discutibles desde el punto de vista del diseño, pero que cuando uno habla con los supermercadistas ya está dando resultados la tarjeta alimentaria. Y el otro punto, la deuda. Digo, todos ustedes conocen cómo está la situación en la República Argentina con esta negociación de orden externo. Hoy vamos a abordar los dos temas dentro de una vorágine de situaciones que van desde cuestiones no resueltas en algunos ministerios, como les dijimos, hablamos siempre de energía, pero podríamos hablar también de transporte, podríamos hablar de vivienda, podríamos hablar de la situación en la AFIP, podríamos hablar de muchas cuestiones en este sentido, pero también de expectativas sobrecumplidas, como la recepción que tuvo Alberto Fernández en Europa. Una Europa que lo recibió realmente de una manera que sorprendió a propios y extraños. Claro, ¿garantiza algo en relación a la deuda? No, no garantiza nada, pero es un comienzo o es un tránsito muy pero muy positivo. En el medio, las discusiones naturalmente que se dieron esta semana por las detenciones, por los presos, que yo creo que al final del día, así como mejoraba la situación transversal de Cambiemos, creo que puede llegar a dar ese sentido de diversidad en la coalición de gobierno, pero que inmediatamente tiene que enfrentar otro tema, que es el deadline autoimpuesto por el acuerdo con los bonistas, la relación con Cristalina Georgieva, la relación con Donald Trump. Hubo un llamado del primer ministro de Israel al presidente de los Estados Unidos luego de la presencia de Alberto Fernández allí, y eso empujó a que el presidente Trump le diga a Jorge Argüello, flamante embajador argentino en los Estados Unidos, que Alberto Fernández podía contar con él. ¿Qué significa que Donald Trump diga: el presidente Fernández puede contar conmigo? En el medio de todo esto es algo que les venimos diciendo al principio casi en soledad y luego más extendido, que para la Argentina el default es un escenario no buscado, pero que tampoco se va a destinar o se van a destinar recursos que la Argentina no tiene para evitarlo. Se lo venimos diciendo hace semanas, le diría, y empieza a tomar forma esto. ¿Significa que Argentina va al default? No, significa que hoy las probabilidades son 50 y 50. Aunque parezca esto un escenario de falta de compromiso con alguna de las dos hipótesis, realmente hoy ese es el porcentaje en la República Argentina o en relación al acuerdo tanto con fundamentalmente con los bonistas de nuestro país. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, tenemos una agenda, a diferencia de las últimas semanas, bien diversa. Estaba muy focalizada en el tema de la deuda. Hay una agenda también de orden judicial, porque aun si el gobierno argentino no quiso generar una suerte de judicialización de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, hay cuestiones que exceden a la propia voluntad del Poder Ejecutivo. Digamos, volviendo al tema inicial, hoy se da una discusión de términos en cuanto a algunos detenidos, algunas detenidas, pero nadie discute que el macrismo utilizó el Estado para eliminar o para correr a algunos opositores de la agenda. Bueno, ahora pasa algo parecido en tanto y en cuanto no se está judicializando la política, pero tampoco nadie puede evitar que algunas cuestiones salgan a la luz. Hoy nos vamos a focalizar en tres de esas cuestiones. La primera tiene que ver con los parques eólicos. Tal vez la causa que más complica al presidente y al entorno familiar. ¿Por qué
hablamos de los parques eólicos? Bueno, porque hoy va a estar Juana Morín con nosotros, que va a presentar algunos documentos que no se conocen a propósito de esta maniobra que complica no solo al presidente, sino a su hermano. Gianfranco Macri enojado en su momento con Mauricio Macri por la sobreexposición a la cuestión judicial, al margen de lo que son las situaciones procesales. Lo contamos en su momento, un Gianfranco Macri que estaba tramitando su residencia fiscal en la República Oriental del Uruguay. De esto vamos a estar hablando el día de hoy, pero también vamos a estar hablando de Vicentín. Ya de una cuestión más amplia, usted ya conoce el préstamo, la situación patrimonial de la empresa, cuánto fue afectado por el Banco Nación, pero hoy Julián Guarino avanza en lo que pueden ser los próximos pasos y una pregunta que les dejo flotando en el aire. ¿Hay otros Vicentín en la República Argentina? La respuesta la va a traer Julián Guarino y con quien también vamos a abordar con Juana Morín es la causa de Rodrigo Esbarra, que es tal vez la situación que ve la justicia para tirar del hilo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay dentro del ovillo de Teseo? Bueno, no sabemos qué hay. No sabemos qué hay donde está el Minotauro. Pero algo hay ahí y la justicia lo quiere averiguar. Y vamos a hablar, por supuesto, de Bonadío. Bonadío y después la justicia sin Claudio Bonadío termina el Festival de Prisiones Preventivas o eso termina por el cambio de gobierno. En fin, todo lo que tiene que ver con el después de Bonadío por la muerte del ex titular del Federal 11 lo vamos a abordar con Irina Hauser. Y tenemos internas, ya hablamos de la del oficialismo, vamos a hablar de las de la oposición también, con Noelia Barral Grijera, que se reincorpora y nos engalana el programa nuevamente acá a la mesa de Hagan Algo. Dicho esto, no se muevan porque la política, el proyecto para penalizar el negacionismo o la negación de los delitos cometidos por la dictadura lo vamos a conversar acá. Eso y el discurso del odio en general con Martín Coan, una persona muy pero muy destacada de la filosofía y del pensamiento nacional. Así que los invito y las invito a que nos acompañen. ¿Cómo está usted, Guarino? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Noelia Barral Grijera, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bien, y Juana Morín, gracias por estar. El colado de la noche. No, ¿cómo colado? ¿Alguien lo invitó a Morín? ¿Lo invitaron? Lo vimos por el pasillo y Claro. le dijimos si quería... Sí. ¿Te sumás? Venite. No, y además te voy a decir algo. Engalana también. También, por Engalana, supuesto, que engalana. Somos un equipo en C5N, ¿sabes? Totalmente. Entonces, perdón, me voy a subir el retorno porque estaba escuchando un poquito más. Ahí está, les pido disculpas, es mi error. Una gran familia, un gran equipo. Un honor estar hoy en Disfuncional, en esta mesa. como toda familia, pero un gran equipo. Bueno, ¿cómo están viendo estos primeros 60 días del gobierno? Señal, nadie agarra el No, coso. no, En no. los primeros 60 días del gobierno de Alberto Fernández, Noelia Barral Noelia. Grijera. Bueno, creo que hay algunas cuestiones que marcaron claramente las prioridades del gobierno estos primeros 60 días. Por un lado, atender la urgencia del hambre con el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, otro tipo de acciones que está llevando adelante, sobre todo el ministro Daniel Arroyo, pero también algunas otras dependencias del gobierno nacional y en paralelo la negociación de la deuda. No está claro que Alberto Fernández está esperando a que termine formalmente la renegociación, a saber cómo la Argentina va a tener que encarar los pagos de la deuda externa para dar el puntapié inicial de algunas otras cuestiones, de algunas otras metas que se propuso como presidente de la Nación Argentina y que todavía están ahí a la espera de que se destrabe la situación de la deuda. Bien interesante esto. Hoy los vamos a matar información, a matar a datos, luego de esta suerte. Digo 60 días, ¿por qué me anticipo 60 días? Porque siempre yo creo en los 100 días de gracia. Para un gobierno en Argentina no ocurre esto, y Alberto Fernández no solo no tuvo 100, sino que no tuvo 10. Entonces hacer un balance de estos primeros 60 días me parece que está bien en tanto y en cuanto si este dato que yo estoy contándoles es cierto, y permítanme decirle que lo es, el llamado del primer ministro israelí a Donald Trump diciéndole: sé que tu aliado en la Argentina es tu aliado en América del Sur es Jair Mesías Bolsonaro, pero tenelo en cuenta a Alberto Fernández, y al día siguiente la presencia de Jorge Argüello, el embajador argentino de los Estados Unidos, con Donald Trump, de alguna manera enmarca una situación que le está yendo, por ahora, con la gestualidad, con la diplomacia, mejor afuera
que adentro le quiero preguntar en instantes a Julián Guarino si garantiza una negociación exitosa esto con el fondo y con los bonistas. Escuchemos qué dijo hoy el embajador argentino de los Estados Unidos, Jorge Argüello. He encontrado una buena disposición en general por parte de los funcionarios de las distintas áreas del gobierno norteamericano, pasando por el presidente Trump, una buena disposición hasta ahí para abordar la problemática que la Argentina presenta, sobre todo en materia de deuda externa. Estamos siendo escuchados, estamos siendo consultados, en fin, hay un proceso que está en marcha. Este proceso lo lidera, como todos saben, el presidente Fernández y específicamente el ministro Martín Guzmán, pero digamos que las cosas se van desarrollando de un modo bastante positivo. Yo creo que la semana pasada fue una buena semana en materia de política internacional para la Argentina y en general y en particular en las acciones orientadas a generar las condiciones propicias para una buena renegociación de la deuda. Lo cierto es que la reunión con el presidente Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca fue una reunión cordial, fue una reunión positiva. Hay interés, hay un seguimiento de lo que ocurre en la Argentina y hay un interés por cómo evolucione la situación de nuestro país. La respuesta literal del presidente Trump fue la que se ha publicado en los diarios. Transmítale al presidente Fernández que cuenta con este presidente. Esto nos decía Jorge Argüello hoy a la mañana por Radio 10. Julián Guarino, sí. ¿Garantiza o no garantiza? No hay nada garantizado. Perfecto. Empecemos por ahí. Pero, a ver, es importante lo que decía Argüello. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, hasta ahora lo que habíamos visto era un Estados Unidos, un Donald Trump, que se salteaba prácticamente la línea gerencial del Fondo Monetario. Cuando le tienen que dar al expresidente Macri más de 40.000 millones de dólares y eso no estaba en el estatuto, y el propio fondo pisa su propio estatuto y lo da, evidentemente había una bajada muy fuerte del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos días es que se limpió toda la línea gerencial del fondo. Se fue primero Lagarde, se fue el David Lipton, el número 2, se fue, no recuerdo ahora cómo se llamaba, el economista jefe de Cardarelli, Roberto, sí, claro, Cardarelli. Se fue otra directora administrativa del Fondo Monetario. Es decir, hay un recambio dentro del Fondo Monetario. ¿Esto qué significa? Nada. Nada, porque digo, no hay la expectativa de que cambie el fondo, no hay un fondo con corazón blando. Yo digamos, como lo dijo Cristalina Georgieva, no creo en eso, sí. Pero sí creo que probablemente tengamos un Fondo Monetario que empieza de vuelta a controlar sus propias variables. Entonces, la negociación es con el fondo, no es con Donald Trump. ¿Sirve que Donald Trump diga? Por supuesto que sirve, que va a acompañar a la Argentina. Pero la negociación es con el fondo, que viene esta semana, que se va a encontrar con el ministro de Economía Martín Guzmán, y la verdad es que en ese contexto lo que va a preguntar el fondo son dos cosas. Primero, ¿cuál va a ser la oferta que se le va a hacer a los bonistas? Segundo, ¿cuál va a ser la oferta que se le va a hacer a los bonistas? Digo, es lo que le interesa al fondo es eso. ¿Por qué? Porque el fondo dice, ya que a mí me vas a pedir 4 años de gracia, mostrame que ellos también van a pagar. Que van a pagar, que vos no tenés recursos para pagarme, ni a mí ni a ellos. Entonces lo que va a pedir es una quita importante. Me parece que ahí va a estar localizada una cuestión. Y lo otro, muy chiquito, muy buena la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, pero le agreguemos una mirada más, una mirada más, que es, muchos de esos países que visitó el presidente argentino están igual o más complicados con la deuda externa que Argentina. A ver, tienen deuda por encima del 100% del Producto Bruto. España, Italia, Francia, son países que tienen emitida mucha deuda y que en algún momento van a defaultear. No hay ninguna duda de que van a defaultear. Entonces, ¿qué están mirando? A ver cómo hacen estos, digamos, a ver qué es a ver cómo lo van a reestructurar, qué es lo que van a hacer. Sí, el rol de hámster global, no sé si me parece que... Es eso, es lo que vos decís. Bueno, alguien me decía que, dice, ni se te ocurra pensar que Argentina es un actor protagónico real a nivel global. Somos si ustedes ven el discurso del ministro de Economía francés, hay algo bien interesante que pasó desapercibido, que le pega solapadamente a todas estas nuevas empresas, a todas las empresas, quiero decir, de tecnología, como por ejemplo Facebook, y habla también de Google. Me parece que la disputa que se está dando hoy a nivel global y que Argentina solo es el campo de juego hoy, que no es nada más que eso, es entre los estados-nación y estas grandes compañías. Por eso Macron le sube el impuesto, el Senado le sube el impuesto por recomendación de Macron, aprueba una ley, bueno, ustedes me entienden, a Amazon y a este tipo de compañías. Por eso, si bien Merkel tiene una cosa culposa por la historia de Alemania con los Estados Unidos, también
propone una suerte de orden en Europa, bueno, y allí con todos. Vamos a seguir con este tema, me parece bien interesante, la cámara lo enfoca Juan Amorín, porque porque está nominado. Está nominado, está proyectado. Perdón, nosotros estamos hablando de Europa. Una de las cosas que quiero hablar con Martín Coan es de esto. Es de los discursos del odio, si es que son terrenos en disputa o efectivamente están creciendo los discursos de odio a nivel global. Es decir, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, estoy hablando de algunos que son titulares de ejecutivos y algunos que no, bueno, Bolsonaro aquí en la Argentina, Duterte en Filipinas, bueno, Trump en los Estados Unidos. ¿Son un síntoma de que algo está en disputa o decididamente ganó la discusión global hoy este discurso y cómo impacta a nuestro país? Pero antes tenemos que... Está nominado Amorín. ¿Le parece que pasemos al frente? Vamos. Pasamos al frente con Juan Amorín porque vamos a hablar de la... a mí me parece bien esto que está pasando en la Argentina, que es que no se judicializa. Venga, caballero, aquí pase adelante mío sin ningún problema. Por favor, cruces en cámara. Que no se esté judicializando la política porque empobrece el debate. Ahora, hay algunas cuestiones de los deberes que tienen los funcionarios públicos de denunciar, como es el caso de Vicentín, y hay algunas otras que involucran un nivel de documentación que hace imposible soslayarlas. De una de estas vamos a estar hablando hoy, que es la de los parques eólicos. Totalmente, y un denominador común, y esto sucede absolutamente siempre, y me parece que siempre es necesario destacarlo, siempre como Oro Pi ayornándose a los tiempos políticos. Absolutamente. ¿No? Es realmente impresionante cómo van saliendo causas de los cajones en la medida que los funcionarios se van alejando del poder. Hoy vamos a hablar de este señor, de Gianfranco Macri. Ahora lo vemos a Mauricio Don Carlos Tevez, porque claro, es otro protagonista de la trama de los parques eólicos. Gianfranco Macri, el hermano del presidente, vos lo habías contado, lo habías anticipado, ya estaba preparando los trámites de residencia en el exterior. Particularmente se fue a vivir a Uruguay. ¿Sí? Por lo menos es la información al respecto. Gianfranco Macri tiene decidido no volver a la Argentina. ¿Y por qué? Bueno, porque hay básicamente una causa judicial, que es la que vamos a estar mostrando hoy, que lo tiene sumamente complicado. ¿Y por qué lo tiene complicado? No quiero arrogarme esta información, pero lo cierto es que lo tiene muy complicado por un documento que vamos a mostrar en el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente recordemos el negocio de los parques eólicos. El contador de la familia Macri crea una empresa a 15 días de asumir el poder. Es decir, el 10 de diciembre asume Mauricio Macri, 15 días después, 19 días después, Mariano Payaslián, contador de la familia, funda dos empresas, Sidel y Sidcel. 3 meses después, el Estado licita parques eólicos y gana Isolux, que es una empresa que venía incumpliendo constantemente con el Estado. Isolux. Él es el titular de Isolux, Sí, de Goicoechea, fue el primer empresario que estaba esquiando ¿te acordás dónde? El verano europeo, no sé. No, era acá en la Argentina. No era acá en la Argentina, estaba esquiando el verano europeo, por supuesto. Y es el primero detenido, empresario detenido en la alcaldía de Comodoro Pi. Que es cuando empiezan a relatar como si fuera una herramienta válida de coacción que en la alcaldía de Comodoro Pi están hacinados y que el olor fétido y el maltrato de los guardias hacía que los empresarios, entre comillas, se ablanden. Totalmente. El primer arrepentido, como vos marcás en la causa Codernos, es de Goicoechea y además es uno de los aportantes de campaña de Cambiemos. Lo cierto es que Isolux, que venía incumpliendo constantemente, de hecho el propio Ministerio de Energía no recomienda la adjudicación y llamativamente terminan de todas maneras en manos de Isolux estos parques eólicos. Seguimos adelante. El 19 del 10. 19 de octubre, vende los parques eólicos a Sidel y Sidcel, la firma que había creado el contador de los Macri. Vos hasta acá me dirás, Amorín, estás paranoico. ¿Por qué el contador de los Macri no puede crear una empresa y comprar parques eólicos y aportar a la energía renovable del país y al enorme proyecto de energía renovable que tenía el macrismo? Pero seguimos adelante. Me lo vas a tener que demostrar porque era una de las políticas energéticas punta de lanza del gobierno de Macri. Totalmente. Las energías renovables en general. Excelente lo que decís, a tal punto que, o sea, fueron tan positivas las políticas de energía renovable que esos parques que habían comprado por 25 millones de dólares los revenden en 95 millones de dólares a un grupo chino. ¿Qué sucedió en el medio? Macri
le da un montón de beneficios impositivos a este tipo de empresas que revalorizan este tipo de negocios, con lo cual termina valiendo 3, 4 veces más, en este caso casi 4 veces más. Hasta acá vos me decís, no tiene nada que ver, son negocios, son hombres de negocios. ¿Por qué el contador de la familia Macri no podría comprar y vender parques eólicos? Pero mirán dónde termina la plata de esta compra-venta de parques eólicos. Hasta acá todo esto fue publicado por Emilia Delfino en el diario Perfil. De hecho, se dice que aceleraron los trámites de venta a partir de toda esta negociación. Claro. Exactamente. Y hasta acá vos decís, bueno, pero los Macri no aparecen. Bueno, vamos a ver el siguiente documento, que es muy difícil realmente de justificar ante la justicia, por sobre todas las cosas. En exclusiva, el documento de la firma USIR Argentina, donde se presenta Gianfranco Macri solicitando un préstamo a la empresa. ¿Qué tiene que ver Gianfranco Macri con esta empresa? Se supone que nada en los papeles. Es decir, el hermano del entonces presidente de la Nación aparece diciéndole a la empresa que había comprado y vendido parques eólicos, yo le solicito 5 millones de dólares. ¿USIR cuál es? La controlante de Sidel y Sidsel. Ahí está. La empresa, tenés razón, la empresa controlante de Sidel y Sidsel es USIR Argentina. Perdón, esas dos empresas, Sidel y Sidsel, que acabas de mencionar, son las que crea el contador de la familia en el inicio del gobierno del presidente Macri. Compra los parques eólicos, los vende, exacto. 70 millones de dólares de ganancia en diciembre de 2017, te decía. Estamos en junio de 2018. Empezaba el reparto, la repartija del motín, del dinero, de la plata que habían obtenido. ¿Qué hace el hermano del presidente? Es realmente increíble esto. 5 millones de dólares le solicita en concepto de préstamo. Seguimos adelante, lean. Y le dice, la tasa anual es del 3%. Esto es el incógnito. ¿O se ve? Bueno. No, la tasa anual es del 3%. Del 3%. Una tasa anual del 3%, le dice yo te lo voy a devolver con el tiempo y le dice si en un año no te lo devuelvo podemos prorrogarlo de nuevo. Realmente muy particular el préstamo. Es decir, la empresa no obtiene grandes beneficios por lo que vemos acá. 3% de tasa anual, ¿por qué te voy a prestar 5 millones de dólares a un 3% de tasa? Y seguimos adelante. Después me vas a contar si hubo algún argumento, alguna justificación de esto. ¿Esta firma de quién es? Del hermano de Macri. Gianfranco Macri es quien firma solicitando el préstamo. Vos me podés decir, le solicitó el préstamo, no está aprobado este préstamo. Ya cada vez te puedo decir menos cosas. Ya cada vez puedo decir menos cosas, exactamente. Pero seguimos adelante. Probablemente el juez Martínez Giorgi pueda solicitar una pericia caligráfica sobre estos documentos que aportamos nosotros a la justicia. Me dirijo a usted en carácter de presidente de USIR Argentina. Esto es el contador de la familia Macri, presidente de USIR Argentina. El que crea las compañías al inicio de la gestión. Exactamente. Y le dice, está aceptado el préstamo que me solicitaste, te voy a dar estos 5 millones de dólares. Ahí me puedes decir, cada vez menos, pero me puedes decir, bueno, la transferencia no se ejecutó. Vamos al siguiente documento que tenemos ahí. Sideli le da una orden de transferencia firmada por el contador de la familia Macri, diciéndole, paguémosle a este muchacho, gírenle el dinero. Ahí está el banco, el CBU, por supuesto, lo hemos blureado por cuestiones de seguridad, por cuestiones de datos personales. Fuimos a chequear por las dudas el CBU y a quién correspondía, pues tal vez era a nombre de otra persona y los documentos estaban falsificados. Bueno, finalmente el CBU se condice con Gianfranco Macri, está bajo la titularidad de Gianfranco Macri. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, el hermano de los Macri ingresa en la trama sin aparecer en el directorio de ninguna de estas empresas y obtiene 5 millones de dólares en concepto de préstamo. Hay que ver si lo devolvió, yo no creo honestamente. Por cómo, por consultas que hice a distintas personas del sector financiero, dicen que es una maniobra que se suele hacer justamente para repartir dividendos sin pagar los impuestos correspondientes. Me tenés que contar, no sé si tenés algo más, pero ¿en qué instancia está esta causa al día de hoy? Bueno, acá está. Se dice que pueden llegar prontamente las declaraciones indagatorias. Por eso también uno especula, y la pregunta del millón o de los 5 millones de dólares en este caso, acá tenemos la comparación excelente de la producción de los CBUs, la titularidad de la cuenta es de Gianfranco Macri. ¿Qué va a hacer el hermano del expresidente si es llamado a declarar? Te iba a decir eso. Porque en el país no está. El malestar, no, va a tener que venir. Va a venir, digamos, no tiene demasiado margen para no venir, como ninguna persona que es citada a declarar. Pero me parece que lo interesante es cuál sería la reacción
ante el juez de un Gianfranco Macri que primero no le parecía una buena idea la carrera política de su hermano y después lo dijo ante un grupo de empresarios reducido, no me quiero ir más allá, No, está bien. que estaba molesto por la sobreexposición que había hecho de la familia. No, al César, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, ¿no? Pero digo, al margen de las responsabilidades de Gianfranco Macri, ¿cuál puede ser la reacción en relación a los datos que pueda llegar a conocer o no, si lo cita a declarar la justicia y siente que no fue o no es protegido por la familia, digamos? Totalmente. Te agrego 2 datos más chiquitos, si te parece, para ir cerrando con este tema. Yo insisto que ya el grado de material probatorio respecto a las maniobras para apropiarse de los parques eólicos, para revenderlos, para obtener ganancias, y que encima el hermano del presidente ingrese por la ventana en la trama con un préstamo de 5 millones de dólares. Yo no me quiero imaginar lo que sería esto si llevara la letra caos y se tratara de Florencia o Máximo Kirchner. Y una de las preguntas que te quería hacer, y Sí. te la hago al aire, Joya. es Seguro sale bien. ¿hasta dónde llega esto? Digo, ¿la justicia puede obviar el rol de Mauricio Macri en todo esto? Porque en los documentos no aparece, como siempre, digamos, no va a aparecer el nombre y la firma de Mauricio Macri. Ahora, ¿se pudo haber dado todo esto sin la complicidad del presidente? Bueno, por eso digo que siempre hay que ser muy cuidadoso respecto a los procesos, porque si no pasan cuestiones que es que la sociedad deja de creer, deja de tener referencias en las cuales creer. Digo, en Argentina no puede confiar. La sociedad argentina no confía en los políticos, prácticamente, no confía en el sindicalismo, no confía en la justicia, no confía en los dirigentes del fútbol, no confía en el periodismo. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto. Si hay material probatorio, ¿esto ya está incorporado a la causa? Esto ya está incorporado a la causa. Los últimos documentos, el de aceptación de préstamo, el del CBU y, Sí. esos últimos documentos, no. Los que estamos mostrando en el día de hoy. mostrando el día de hoy. Pero agregan, digamos, y terminan de confirmar Claro. que ese préstamo avanzó muchísimo, al punto tal que esa transferencia se dio. Bueno, dependerá, esperemos que no dependa, lo digo de veras, por un tema otra vez de generar, yo no soy un institucionalista hecho y derecho, pero me parece que las instituciones tienen que volver a generar confianza para que la sociedad se pueda agarrar de algo, del material probatorio que consiga la justicia. Es Martínez de Giorgi y el fiscal, ¿te acordás quién instruye? Martínez de Giorgi, el fiscal, honestamente, no quiero... Ahora lo buscamos. Estoy entre dos, pero no quiero pecar. No peques. Y te digo- cerrámelo y nos vamos a conversar con Martín Kogan. Un datito de color que me dejaban el viernes a última hora respecto a esto, el título sería Tan Macri que duele. Gianfranco Macri tramitó la exención impositiva por el gravamen de impuestos respecto a este préstamo. Bueno, la gente no se hace millonaria pagando impuestos. Bien, vamos a la mesa, vamos a cambiar de tema, diametralmente vamos a cambiar de tema, porque nos vamos a ir de cuestiones particulares a cuestiones generales y me da muchísimo gusto que haya venido aquí a Ganar Algo Martín Kogan. Muchas gracias, Martín. Por favor, gracias a ustedes De por la veras. invitación. Martín, hablábamos al comienzo de bueno, estas cuestiones más de orden global. Yo mencionaba algunos dirigentes de ejecutivos, dirigentes en Europa y en América Latina, para no volver a repetirlos. ¿Ves en ese sentido un sentido en disputa o ves que la curva de estos proyectos políticos, culturales, va en ascenso y que no hay ninguna disputa, sino lo que hay que resignarse a que crezcan? No, resignarse diría en principio nunca nada, salvo, no sé, cosas claramente A la muerte. ineluctables, claro, y que incluso uno también le ofrece la mayor resistencia que puede, tampoco se entrega tan fácilmente. Así que no, ineluctable seguramente no, y yo diría incluso al revés, cuanto más marcada pueda llegar a ser la idea de que es una tendencia general, más resistencia que ofrecer. Me parece que algo que se presenta como dominante, hegemónico, no entra en contradicción con la idea de que ahí haya algo en disputa. Yo diría al revés, si algo hay que poner en disputa es lo que está siendo hegemónico. ¿Ves que sea hegemónico? Probablemente, yo lo que veo no porque hegemónico supondría un grado de condición dominante que yo no estoy en condiciones de constatar. Sí, lo que percibo y lo que detecto en la circulación de los discursos y los discursos políticos, yo diría por lo pronto dos cosas. Una es que algo que antes había, o en términos de análisis del discurso, nos exigía ciertas destrezas de análisis, de desbrozar, de ver que algo estaba subyaciendo y que si uno se fijaba bien por debajo había odio, discriminación,
hoy en día eso está como en primer plano. Digamos, hay como ciertas formas, ciertos cuidados o de disimulos, hasta me atrevería a decir ciertas hipocresías que evidentemente eran socialmente necesarias a la hora de odiar. Han hecho un viraje como si estuviésemos avanzando hacia una especie de pornografía, si es que cabe decirlo así. Del odio. Del odio. Digamos, todo puede ser explícito. O incluso la idea misma de lo obsceno. Ahora está a la vista lo que en otros momentos se cargaba, como digo, de eufemismos, de indirectas, o de algo que traslucía intolerancia y odio, pero no necesariamente lo asumía de un modo expreso, de un modo explícito. Se está volviendo explícito, por una parte, y por otra parte, probablemente en conexión una cosa con la otra, está cada vez más presente en figuras, diríamos, en el Estado, o en jefes de Estado, que es un ámbito donde ciertas formas, incluso los especialistas en odio, ¿no? Incluso los intolerantes más recalcitrantes, cierto cuidado de formas se veían obligados a tener porque eran jefes de Estado. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué esto está sucediendo? Yo diría, la interrogación va hacia todos nosotros, no en el sentido de una generalización banal, sino hay un estado de cosas en la sociedad que hace eso posible. Digamos, evidentemente hay un costo o algo que había que cuidar y que hoy en día no hay que cuidar, o perciben que no hay que cuidarlo porque no tiene costo, no tiene tanto costo como se supondría, o tiene un beneficio mucho mayor del que uno supondría. Muy concretamente en el discurso político aparece todo el tiempo la idea de no, bueno, pero si dice esto, el costo político va a ser muy alto. Y uno empieza a advertir que en muchísimos casos el costo político no era tanto, y después a la inversa, que el beneficio político que uno suponía adjudicaba a un puñado de odiadores recalcitrantes, antisemitas de Le Pen, xenófobos argentinos que creen que los peruanos nos invaden y nos roban, digamos que eso suponíamos que era un puñado, y que enunciar la xenofobia tenía un costo político muy alto. Cada vez me parece que la proporción se empieza a invertir. Sí, el costo parece ser cada vez menor y el beneficio empieza a ser mayor. Claro, absolutamente. Martín, el objetivo es quizás establecer algún tipo de diferenciación a nivel de la sociedad, es decir, cuando hay un odio tan ostensible, eso genera crédito a la persona que lo propone. ¿En qué sentido? Es decir, hay un sector de la sociedad que siente que comulga con eso, o que siente placer, o que siente que está bien sacarlo a la luz por más que no esté de acuerdo con las ideas. Digo, ¿puede ser algo así? ¿Se puede pensar en algo así? Probablemente sea una combinación de factores. Yo creo que los discursos del odio se pueden interrogar o pensar por lo menos en dos direcciones. Una dirección, lo que expresan, y en otra dirección, lo que suscitan. Claro. Es decir, en parte están efectivamente poniendo en juego, y por eso muchos políticos lo asumen, porque detectan que eso está socialmente presente, y que enunciar eso, que son discursos espantosos para nosotros por lo pronto, pero que asumir eso y volverlo explícito, les otorga el beneficio político de representar, asumir, encarnar un tipo de odio que socialmente ya existe. Pero al mismo tiempo, poner en circulación discursos de odio produce odio. Me parece que ese es también el límite, el límite de lo preocupante del discurso de odio. Lo reproduce, lo estimula, lo agita. Déjame tratar de interpretar esto. Supongamos, hay una hipótesis, que es que lo que hicieron las redes sociales no es... hay varias hipótesis, una de ellas es que no es que le contaminaron la cabeza de odio a la gente, sino que esa gente ya pensaba así y se vio legitimada o en el anonimato o en la horizontalidad a expresarlo. Ahora vos lo que decís, que el problema es que cuando algún usuario random que no tiene representatividad ni social, ni institucional, ni etcétera, hace un discurso o antisemita o negacionista, como es lo que se está discutiendo ahora, y los medios de comunicación lo legitiman diciendo polémica cuando en realidad esa polémica tal vez no existe, ahí decís que eso puede llegar a hacer metástasis en la sociedad o empezar a hacer metástasis. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. En el mismo sentido, si tomamos la cuestión de las redes sociales, que es la que vos introducías, se me hace difícil pensar que una persona que concebía cabalmente la sociedad como un espacio de integración y de convivencia agarra Twitter y odia a las sexualidades diferentes. Y una persona que concebía que este es un país, cualquier país, pero si hablamos del nuestro, nutrido de una historia de inmigración, por lo tanto odiar al extranjero que viene a vivir a la Argentina es descabellado, incluso en términos de la Argentina, de la historia argentina misma. Tiene eso, asume esa posición, tiene ese criterio, tiene esos valores, tiene esa sensibilidad, y un día agarra Twitter y empieza a odiar extranjeros. Se me hace difícil pensar que por más poder que tengan estos aparatos, generen algo
que alguien que no sea violento se vuelva violento en Twitter. Ahora bien, también es verdad que algo que una persona no asumiría si tuviese que decirlo con su nombre o apellido y haciéndose responsable de lo que está diciendo, cuenta con el inmenso beneficio del anonimato y le puede decir cualquier cosa a cualquiera directamente. Efectivamente hay digamos, yo acá estoy saliendo por televisión, debe estar puesto abajo mi nombre, asumo una responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque estoy firmando de hecho con mi presencia y con mi nombre lo que estoy diciendo. Si se quita esa firma y yo puedo decir cualquier cosa, y además decirle cualquier cosa a cualquiera, incluso a esos que parecerían inalcanzables, combinado en muchos casos con un cierto imaginario que me pareció detectar en los discursos sociales, que creo que contribuye a esto, que es el contribuyente que considera que no está cumpliendo con su obligación, sino que le está haciendo el honor a la sociedad de pagar sus impuestos, se considera poco menos que dueño de... Cuando existía fútbol para todos de cada uno de los futbolistas. Claro. Yo te pago el sueldo, le decían a Tevez. Yo te pago el sueldo y vos no corres. Bueno, ¿cuánto aportás a la FIP para pagarle el sueldo a este? ¿Cuánto aportás? Iban al cine, vos podés decir, esta película no me gustó por tal motivo, pero si la película era argentina, era ¿por qué tengo que pagar yo? Entonces se convertían dueños de la cinematografía, de todos los planteles del fútbol argentino. Digamos, hablan desde ahí y además le podés hablar. Le podés hablar al director, le tuiteas a Tevez. Tevez no lee, hace bien. Lo vi el otro día en una entrevista, no lee. No lee, ok. Pero la sensación es, se lo digo a él, yo se lo digo a él. Entonces se abre ahí una posibilidad de circulación. Estos ejemplos que estoy poniendo, bueno, no diría que son menores. No. Pero está esa posición de decir, yo, anónimo, le hablo a vos. ¿Qué es? Yo creo que hay un placer en esa violencia. Digamos, yo no estoy en contra de todas las violencias. Hay que interrogar, llegado el caso, una por una. Hay violencia de resistencia social. Esa me despierta en principio una consideración diferente. No digo que la respaldo sin más, pero es distinta. Pero hay un placer. Hay gente que goza de la crueldad, es evidente, porque hay un placer en el ensañamiento. Hay claramente un placer, yo diría, un evidente placer en ensañarse con el que no se puede defender. Y en ensañarse con el que no se puede defender cuando sabes que eso no tiene riesgo para vos. ¿Y no hay, Martín, un elemento que es la puja distributiva permanente en la sociedad, donde siempre se discuten intereses y donde está este concepto de la libertad que utilizan muchos vinculado con el tema de no pagar los impuestos, ¿no? Si pago impuestos no soy libre, si no pago impuestos soy libre, y la libertad es un valor supremo. ¿Pero qué tipo de libertad es? Bueno, la libertad de que si no pago impuestos, el Estado entonces tiene menos recursos, va a ser un Estado más chico y yo voy a tener más margen para moverme. Digo, no hay una forma de legitimar eso en el sentido de decir, bueno, no quiero pagar más impuestos, no quiero presión impositiva, quiero un Estado más pequeño y obviamente se termina beneficiando a los sectores que más ingresos tienen y aquellos sectores que reciben la asistencia del Estado, mucho menos. Eso, por supuesto. Entonces, lo que está de por medio es un tipo de insensibilidad social que es imposible dejar de interrogar. Porque al mismo tiempo, y otra vez con el riesgo de una generalización, pero creo que es una generalización pertinente, presiento que es la misma clase de gente que pide también mano dura. Entonces, ¿qué clase de libertarios son? Porque si no, digamos, el anarquismo no está pasando por buenos tiempos. Yo no soy anarquista, pero tengo que reconocer, hace poco salió una nota, pues se cumplió un aniversario de la ejecución de Severino Giovanni. Hay una tradición anarquista muy fuerte, Bakunin, Kropotkin, no es eso lo que están enarbolando. Digo, por mencionar el movimiento de un verdadero movimiento de emancipación libertaria. Mi sospecha es que lo que no quieren es contribuir impositivamente. Y las declaraciones de libertad son, otra vez, una hipocresía. Porque ¿cómo combinás eso con pedir mano dura? Con que haya más policía en la calle. Yo no estoy diciendo que tenga que haber menos. Pero una posición libertaria de restricción del Estado, si está realmente por una libertad sin Estado, ¿cómo pedís más policía en la calle? Ahora, al margen de las autopercepciones, en este caso dicho con toda la sorna del caso de estos colectivos que vos mencionás, hay un proceso, me parece, que se da a nivel global, que es estos espacios, como los de Bolsonaro, como los de Le Pen en Francia, como los de Orbán en Hungría, que demandan libertad económica, son antifeministas, antiabortistas, antiderechos individuales y piden mano dura. Digamos, por ahí es inclasificable hoy, pero es extendido, no es solo del orden local. No es del orden local, pero tampoco es tan flamante. Esa combinación está estudiadísima y los politólogos, yo no lo soy, lo saben, y los sociólogos, yo no lo soy.
han trabajado sobre esta cuestión extensamente. Esa combinación del liberalismo económico y la antítesis política tiene una tradición fuertísima. La historia argentina, penosamente, abunda muchísimo en eso. Muchísimo. Martín, me quedan dos... No tengo una pregunta más. La última pregunta. No, pues me queda el tema de la situación de los rugbyers, me queda... esta situación de odio a nivel global, de discusión, etcétera. Te quiero preguntar, ya has hablado mucho del tema de la discusión de la cifra, de desaparecidos, sino de este proyecto de ley, que hoy lo hablamos con Estela de Carlotto. Composición Libre desarrolla este proyecto de ley contra el negacionismo. No estoy de acuerdo. Yo considero que hay que abrir la discusión. Y la discusión está abierta. Sí. Mantener abierta la discusión. Precisamente por lo que se pone en juego en la discusión. No estamos discutiendo cifras. Yo por lo menos que he dado esta discusión y la seguiré dando donde se presente. Si fuese una discusión de cifras, se podría cerrar más fácilmente. No se puede cerrar, pero yo digo, no hay que cerrarla. No estoy de acuerdo con un cierre desde el Estado. Desde la penalización. Ni desde ningún lado, ni claro. Desde la penalización. La penalización, a mi criterio, cabe en figuras y en casos que ya están tipificados. Apología del delito. Claro. Eso está penalizado, obviamente. Digo, me parece razonable que no se pueda hacer apología del delito socialmente, por lo mismo que estábamos diciendo antes, porque no es sin consecuencia que se hace apología del delito. Claro. Los discursos del odio, por lo que expresan y no solo por lo que expresan, lo que generan. Digamos, restringir, prohibir, limitar la circulación de discursos de odio, porque efectivamente si agitan el odio social contra extranjeros, contra sexualidades disidentes, contra judíos. Mi mujer denunció el año pasado a un periodista por antisemitismo. Porque efectivamente no es solamente expresión y ahí no se juega algo del orden de la libertad de expresión, porque poner en circulación esos discursos de odio traen consecuencias sociales. ¿Avanzó esa motivan causa? Y producen... No me toca a mí decirlo porque no soy el que la hizo, así que no soy yo el más enterado. Solo estoy contando algo que escuché en mi casa. Okay. Pero no es el caso a mi entender. No discutimos una cifra, estamos discutiendo criterios de interpretación y de comprensión de lo que pasó en la Argentina en los años de la dictadura. Es esa la discusión. Y la discusión no es de las cifras, sino los criterios de establecimiento. El criterio no es una discusión de lo simbólico contra lo empírico. Es una discusión de qué entendemos por empírico. No es una discusión entre la ficción y una verdad, perdón la redundancia, verificable. Sino, ¿qué clase de orden de lo verificable introducimos para lo que pasó durante la dictadura? La clandestinidad, la figura del desaparecido. ¿Qué es un desaparecido? ¿Qué? Volver a pensar y seguir discutiendo eso. Porque es eso lo que estamos discutiendo. ¿Qué entendemos por desaparecido? A menudo mi percepción es que se lo da por intercambiable como si fuera un muerto. Porque inferimos que están muertos, claro. Porque sabemos que están muertos. Podemos saber que están muertos. No son muertos, son desaparecidos. Y eso expresa una condición concreta del modo en que la dictadura militar articuló su represión, que es que instrumentó la desaparición forzada de personas como un modo concreto del terrorismo de Estado. Entonces, interrogar ese pasado como si, tomemos el caso mayúscula, las madres de Plaza de Mayo no iban al Plaza de Mayo a protestar por los hijos que les habían matado. Iban a preguntar dónde estaban. Porque no se sabía dónde estaban, si estaban vivos o muertos, si estaban detenidos y dónde. Entonces la figura concreta del desaparecido abre un espectro de modos de la verificación, de la certificación. Yo no estoy a favor de lo simbólico contra la certificación, no estoy a favor de la ficción en contra de lo empírico, estoy a favor de la comprobación empírica, pero ¿cómo concebimos la comprobación empírica cuando estamos ante esta figura concreta, claro, que el terrorismo de Estado produjo? Cerrar esta discusión en cualquier modo a mí me parece equivocado. Martín, seguiríamos seguramente horas, pero te tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Noche. Muy gentil, un de placer. Veras. Me voy con Julián Guarino, vuelta por tema Vicentín en este caso. Y también, bueno, decíamos... Muy interesante. Anteriormente con Martín, que está también acompañado, aquí Alexandra, que también la leemos con muchísimo interés y seguramente la invitaremos por debates en las próximas semanas. Pero ahora tenemos que volver a la agenda. ¿Es judicial o es económico? Yo creo que ya es judicial, ¿no? Bien. Prácticamente, digo, estamos en las puertas de probablemente lo que va a ser una convocatoria de acreedores. Y hay pedidos de quiebra y una de las primeras informaciones que podemos dar es que esta semana se van a sumar nuevos pedidos de quiebra para Vicentín. Hasta ahora había uno, va a haber más, por lo menos
en principio, según tengo entendido, hasta 6. Ah, Sí, va a ser bastante... Se desató, digamos. te voy a preguntar algo y vos me podés decir, Sí. te lo voy a contar ahora. Sí. Pero esto Te voy a es... contar ahora. Esto es algo virtuoso desde el punto de vista de lo que pudo haber sido la comisión de un delito o la comisión de una mala administración y entonces corresponde, o es algo que no lo vemos con tanta como algo tan positivo porque puede pasar a manos que no son nacionales, que no son las del Estado. Es una buena pregunta. Hay varias ideas que cruzan transversalmente a todo el gobierno. Quizás la más fuerte hasta ahora, por lo menos, era la posibilidad de que la empresa Vicentín pague sus deudas. Es decir, hasta ahora venía muy fuerte esto. Desde el directorio del Banco Nación era la idea que le bajaron a la empresa si no quería algún otro tipo de escenario. ¿Qué pasó cuando eso tuvo lugar? La empresa reaccionó bien, pero al mismo tiempo lo que propuso, ¿no?, como un acuerdo extrajudicial, la verdad que no fue aceptado por sus acreedores, sobre todo las empresas comerciales, los proveedores. Vicentín tiene 3 grupos importantes de acreedores. El primero es el de los bancos públicos. Un pool de bancos públicos donde está el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Vice. Entre todos son acreedores de Vicentín por unos 360 millones de dólares. A eso tenés que sumarle otro consorcio de bancos que ahora vamos a repasar, que son muy importantes, que nadie ha reparado demasiado en ellos. Los privados. Los privados. Claro. Pero aparte, privados del exterior. Hagamos primero el repaso de cómo está la situación. A ver, si vos mirabas a la empresa en el desarrollo de los últimos meses, fíjate cómo venía creciendo. Pasó de ocupar el puesto 19 de las empresas de mayor facturación en el año 2015 al lugar 6º. Del mismo ranking. Claro, hasta el año 2018. Dentro del grupo de las cerealeras pasó del 4º al primer lugar en el mismo lapso. Es decir, vos mirabas el derrotero de Vicentín y decías, bueno, esta empresa es impresionante lo que está creciendo. ¿Qué ocurría? Bueno, si vos mirabas el debe y el haber, empezabas a ver que había tomado préstamos y que la verdad que no se estaba concentrando en devolverlos. Es decir, que eso formaba parte de la ecuación de crecimiento de la compañía en gran medida, pero en otra parte el negocio iba perfecto. Es decir, no necesitaba emparchar parte del negocio con esos préstamos. Exacto. Se dedicó a crecer. Y la sospecha es que además de crecer, esa plata, que es por supuesto muy cuantiosa, se aplicó a determinadas cuestiones que ahora vamos a repasar que son muy interesantes. Acumuló pasivos por 23.500 millones de pesos y 350 millones de dólares con los productores agropecuarios. Entonces, productores por un lado, banca pública por otro, donde está incluido el Banco Nación, por supuesto, y además hay un tercer grupo de acreedores que son los bancos del exterior. Vemos la que viene, ¿no? Entonces vos tenés una empresa que le va perfecto en todo, pero que va acumulando deuda. Hay una empresa que se llama Renova. Renova es un joint venture, es una asociación entre una empresa que se llama Oleaginosa Moreno, del grupo Glencore, es un grupo suizo muy importante, y Vicentín. Es decir, son socios en una empresa que es una de las principales empresas del sector en el mundo, Renova se llama. Hace aceites y otros productos vinculados, por supuesto, a la soja. Recibió un crédito Renova de 410 millones de dólares hace algunos meses nada más. Fíjate de quiénes le prestan a Renova. 75 millones la Corporación Financiera Internacional, otros 75 millones se los presta el Rabobank, que es un banco importante de Holanda. 260 millones de dólares le prestan otras compañías financieras y de desarrollos comerciales, dentro de los que se cuentan IIC, FMO, ING, Santander, Natixis, ICBC, ABN e Itaú. Todos bancos de los más importantes del mundo. Además, le presta un fondo de inversión de los Estados Unidos que se llama Federate Investors, que tiene sede en Pensilvania. Todos estos, todas estas entidades están en este momento nucleadas en ese estudio que vemos ahí, que es un banco de inversión que se llama Columbus Suma, que son ex empleados de Citi, de Argentina y de Uruguay, que armaron este banco de inversión. Impresionante esto, toda esta información. Ni me metí porque me parece alucinante el desagregado. Columbus Suma representa a todos ellos, que es un consorcio de bancos y de entidades financieras que la última semana firmaron este contrato y ahora Columbus Suma los asesora ¿para qué? Para tratar de ejecutar la deuda de Vicentín. Claro. Es decir, esto es lo que viene también. Bien. Es decir, se lo va a abordar a Vicentín. Vicentín no solo le debe al Banco Nación,
Claro. Acá lo que hay que tener en cuenta es todo esto que de alguna manera es como cuando Winston Churchill escribe las memorias de la Segunda Guerra, que dice se cierne la tormenta. Se cierne la tormenta. Alucinante ese libro, si lo pueden buscar, Sí. si lo pueden leer. Es largo, Sí. pero vale toda la pena del mundo. por supuesto. Todo lo que haya escrito Churchill Exactamente. hay que leerlo. Y aprender un poco. Exactamente. Bueno, Sí. ahora vemos cómo queda el escenario de todo esto que estábamos describiendo. Porque ¿qué le marcan? A ver, ¿por qué llama la atención lo de Vicentín? Bueno, además de por la deuda, que obviamente es lo primero que le llama la atención a los directores del Banco Nación, cuando se ponen a ver el balance de Vicentín, lo que dicen es, pará, como decía Fantino, decía Fantino, acá hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Fíjate, justifica ganancias, en principio, en todos esos balances, muy por debajo de lo que deberían haber sido al fijar de manera arbitraria los valores en pesos y en dólares a sus activos y las deudas en su balance. Es decir, lo que hace Vicentín es hace un dibujo en los balances. Esto es lo que dicen los directores del Banco Nación que han puesto un ojo en los balances de la compañía. Se supone que lo que genera esto, claro, si vos decís, bueno, yo tengo deudas, muchas están dolarizadas, pero mis activos están en pesos y hubo una devaluación, entonces ahora valen menos, vos te debilitás a los ojos de quien está mirando tu balance, ¿se entiende? Perfectamente. Es decir, en lugar de Sí, hacer sí. un balance como para estar más fuerte, que es lo que hacen muchas veces en bolsa las compañías para cotizar más, dibujan y dicen, estamos fantásticos, Enron, estamos fantásticos, hasta que alguien descubre y dice, no, pero acá me estás metiendo la pata, esto no es verdad. Y ahí se cae todo a pedazos. Bueno, acá es al revés. Al revés. Se pone, dicen en el Banco Nación, los directores dicen, no, lo que hizo Vicentín es, autoprovocó un estrés financiero. Es decir, cualquiera que miraba el balance decía, no, para esto no está nada bien. Bien, o sea, ¿no se provocó el estrés financiero o dibujó el estrés financiero? Dibujó el estrés financiero. Dibujó el estrés Esto es lo que creen los directores del Banco los Nación. directores del Banco Nación. Y la FIP también trabaja un poco con esta hipótesis. Lo que pongo, bueno, La acá entidad obviamente oficial, claro, es del la Banco Nación. deuda. ¿Qué puede pasar ahora? Porque esto obviamente está en investigación, pero al mismo tiempo hay acreedores de la compañía que lo están siguiendo de cerca y lo que ven es que como se rechazó este acuerdo extrajudicial de Vicentín, ahora directamente lo que hay son pedidos de quiebra que se van a ir enhebrando y la salida de la compañía es llamar a un concurso de acreedores. Decir, bueno, Claro. señores, pónganse en fila y vemos con cada uno cómo podemos pautar. Ahí se coló una idea. Hay asesores dentro del Banco Nación que hablan con el presidente de la Nación y que le han dado la idea de que, bueno, si esto no prospera demasiado, Vicentín, una empresa de capital mixto, privado en parte, y por otro lado, al mismo tiempo, que el Estado ejecute su deuda y le den una participación accionaria dentro de la compañía. ¿Por qué no me suena mal al oído capital mixto? Porque hay muchísimas empresas en el mundo, Renault o la que se te ocurra, que tienen capital mixto. Es decir, el Estado es un Estado, bueno, en el caso de YPF, por supuesto, el Estado es un Estado inteligente que gana con el negocio de la compañía. Y la verdad que te sirve porque vos tendrías casi a la número 1 en temas del agro, donde vos tenés la posibilidad de discutir alguna política y sobre todo, bueno, te metés adentro de una empresa que por lo menos no hizo las cosas demasiado bien. Ahora, perdóname, voy a Sí. exagerar para que vos me pares en seco, pero me parece todo lo que pasa una desgracia con suerte, en tanto y en cuanto ocurre un fraude, un posible fraude, no sabemos bien, el Estado podría incorporarse a esta situación Sí. y ahora seguimos con un problema. Bueno, a ver, te hago un resumen de lo que está pasando. Hay una empresa, y esto es lo que hizo ruido el último día, entre jueves y viernes, que se llama GIT Plus Sociedad Anónima, que pertenece a la firma Guardati Torti, que son corredores en el mercado de lo que son las posiciones a futuros del agro. Bueno, lo que dijeron en las últimas horas es que no van a poder asumir lo que son sus compromisos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no le pueden pagar a sus productores y tampoco a sus clientes los granos que le entregaron a Vicentín porque Vicentín se declaró en default. Entonces, esto empieza a asomar de una forma en la cual empiezan a caer otras empresas asociadas en alguna manera o que hicieron negocios con Vicentín en los últimos meses. Como estamos hablando de la número 1 en términos de volumen, son muchas las compañías. Hay una que se llama Graci, hay otra que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que también concentran parte del pasivo comercial de Vicentín y que obviamente empiezan a concitar todas las miradas porque lo que se presupone
propone es que si hay una firma que ya tiene algunas complicaciones y que lo que está de alguna manera manifestando es que no va a poder pagar sus compromisos, bueno, hay quienes están mirando a estas compañías de forma tal de que podrían tener algún tipo de complicación. ¿Qué es esto que con estas letras tan importantes, tan grandes? Bueno, son las empresas que están pidiendo medidas cautelares contra Vicentín. Hay un grupo enorme de empresas, de las más importantes del sector, que han salido a pedir directamente medidas cautelares. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tienen también son deudas a ser cobradas por parte del grupo. Como el grupo no está pagando, como el grupo Vicentín no paga, bueno, lo que tenemos es esto. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Primero, Banco Nación probablemente pueda nombrar un veedor dentro de la compañía. Algo habitual en este tipo de situaciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, dicen, el Grupo Vicentín tiene 16 empresas, muchas de esas en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en España. ¿Qué es lo que se sospecha? Que mucho del dinero que ingresó por los préstamos terminó triangulándose o terminó teniendo algún tipo de transferencia a esas compañías. Eso es el número uno. A ver, en la ayuda a memoria que más tengo, bueno, obviamente hay una estrategia común que empiezan a usar los bancos públicos para tratar de cobrar las deudas con Vicentín y por otro lado, bueno, no olvidar algo que hablábamos con Juana Morín esta semana, un dato importante que traía Juan, es que el Grupo Vicentín, mientras todo esto pasaba, recibía los repro del Ministerio de Trabajo, que te pagan una parte del sueldo de los empleados, porque lo que decía es que no podía pagar. Es decir, había una de las compañías derivadas del Grupo Vicentín que terminaba teniendo algún tipo de ayuda de parte del Estado. Capital mixto, entonces, una de las posibilidades, y el resto toda la información que trajo y que desagregó notablemente Julián Guarino recién aquí por la pantalla de C5N. Al regreso de la tanda, Irina Hauser con la situación de la justicia post-Bonadío. ¿Qué va a pasar con Comodoro Pi, las prisiones preventivas luego del fallecimiento del ex titular del Federal 11 y Noelia Barral Grijera con todas las internas? Me dicen en memes. No sé qué está pasando en Hagan Algo. Tanda, ya venimos.